Hola a todos, soy Militrons Teorías. Aquí les traigo un nuevo video de ¿qué hubiera pasado si Orange Piccolo participaba en el torneo de Champa? Antes de comenzar, les pido que dejen su like, suscríbanse y comenten para que YouTube recomiende el video. También, si es que esta teoría les ha gustado, la meta de likes para la próxima parte serán de 80, así que rompan ese botón para una próxima parte. Ya que en la pestaña de comunidad les hice un juego del que adivinaba la teoría según la miniatura, los iba a saludar. Así que les mando un saludo a John Sayan y a Diana DBS Teorías. Ahora sí, sin tanto Naruto, comencemos con el video. Primero que nada, para esta teoría usaré los sucesos del manga, pero para darle más sentido a esta teoría, usaré la parte del anime donde Goku y Vegeta reclutan a Gohan y Piccolo para que participen en el torneo de Champa, ya que en el manga no se muestra esa parte. Entonces, Piccolo aceptaría, pero al enterarse que si es que pierden, la Tierra sería cambiada de universo. Por eso quisiera ser de ayuda en los combates, y no ser un estorbo como últimamente lo he estado haciendo. Estaría pensando por un rato de qué podría hacer para aumentar sus poderes rápidamente. Y se acordaría que le contaron que cuando Gohan y Krillin conocieron al gran patriarca de Namek, él les desbloqueó sus poderes ocultos. Así que iría al palacio de Kamisama y le pediría a Dende que le desbloqueara sus poderes, como hizo el gran patriarca hace unos años. Pero Dende le diría que no podría, ya que para poder hacer eso, el namekiano tiene que tener una cierta edad, y él es muy joven para poder hacerlo. Pero daría la idea de que con un deseo le pidan a Shenlong que cumpla eso. Piccolo preguntaría si es que Shenlong es capaz de hacerlo, pero Dende le diría que si lo actualizan, así como en la saga de Cell hicieron de que Shenlong no se limite a cumplir un deseo, sino 3, sería capaz de poder hacerlo. Así que Dende lo actualizaría y Piccolo invocaría a Shenlong, pidiendo como deseo que desbloquee su poder oculto, así como lo hizo el antiguo gran patriarca. Shenlong le cumpliría el deseo y le diría que le dio un bono extra de poder, despidiéndose de Piccolo como Señor Piccolo a reconocerlo como el antiguo Kamisama. Piccolo notaría que sus poderes incrementarían bastante. Y acá hago un inciso, ya que muchos deben de saber que el maestro Akira Toriyama dejó su comentario respecto a los niveles de poderes de la película, y en el caso de Piccolo, afirma que Orange Piccolo es igual de fuerte que Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Se refiere al Blue perfecto, ya que para en ese entonces ambos Saiyajins tenían dominada esa fase. Entonces, Orange Piccolo estaría en un nivel similar que Sama Fusion, ya que Goku casi lo derrota si es que no hubiera sido inmortal. Pero como en esta teoría es como 2 años antes de la película Dragon Ball Super Super Hero, este Piccolo sería un poco más débil, ya que en su estado base sería menor al de la película. Por eso, en mi opinión, tendría un nivel similar a Black Goku Super Saiyajin Rosé. Ahora sí, continuemos. Así pasarían los 3 días, donde Goku y Vegeta entrenaron en la habitación del tiempo, y todos irían al planeta donde Champa les dijo que se realizaría el torneo. En el camino Goku y los demás conocerían al poderosísimo Monaka, y después de un rato, al llegar, verían por primera vez las super esferas del dragón, sorprendiéndose al ver que son del tamaño de un planeta. Luego Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Buu y Monaka irían para darle el examen. Y como ya todos saben, Majin Buu suspendería al quedarse dormido en pleno examen, como a algunos de ustedes les debe haber pasado. Hey, perdóname por interrumpirte de esta manera, pero les informo que he creado un canal junto con mi amigo Bellito SSJ, en el cual se subirá contenido más variado de Dragon Ball, no solo teorías. Pueden ser reseñas de mangas, curiosidades del anime, noticias nuevas sobre Dragon Ball, etc. Así que vayan a apoyarlo suscribiéndose y dejando sus likes, que hay unos cuantos videos que sé que va a ser de su agrado. Ahora sí, continuemos. Así comenzarían las rondas de combate. El primer combate sería entre Goku y Botamo, donde al inicio Goku la tendría difícil, ya que ninguno de sus golpes le hacía daño, ni siquiera un Kamehameha le hizo cosquillas. Pero a Goku se le ocurriría la idea y lo empujaría botándolo al suelo, y de sus piernas lo jalaría para luego cargarlo y hacerle una técnica de sumisión que lo sacaría de la plataforma. El siguiente, del universo 6, sería Frost, donde primero comenzaría la batalla con su primera forma, pero al notar que Goku era mucho más fuerte que él, pasaría a su forma salto,
Goku, al notar que Frost no estaba usando todo su poder, se transformaría en Super Saiyajin para causarle miedo, y así Frost, al sentir el gran poder, lo obligaría a pasar a su forma final, donde estarían intercambiando golpes y patadas, pero el Saiyajin creado en la Tierra seguiría siendo más fuerte y por eso se confiaría. Frost notaría eso y aprovecharía para hacer trampas, y le daría un golpe que Goku lo bloquearía, pero lo que no sabía es que Frost tenía una aguja con veneno que lo haría desmayarse, sorprendiendo mucho a todos por la sorpresiva derrota de Goku. El siguiente del universo 7 en pelear sería Piccolo, que se la pondría difícil a Frost por sus inteligentes estrategias. Piccolo, al notar que si es que seguía así iba a perder, despertaría su poder oculto y sorprendería a todos los de su universo al no saber que estaba escondiendo ese gran poder. Piccolo estaría preparado para el round 2 y esta vez el Namekiano tendría la ventaja. Frost intentaría hacer lo mismo que con Goku, pero Piccolo, al notar las malas intenciones que tenía Frost, con un Makanko Southpaw lo sacaría de la plataforma. Jaco se daría cuenta sobre la aguja y se lo reclamaría al referee, haciendo que Goku pueda volver a participar. Luego, Mageta sería el siguiente en participar. Piccolo le tendría difícil al Mageta ser muy resistente, pero Namekiano le diría chatarra y con una onda de ki lo sacaría de la plataforma. El cuarto peleador del universo 6 sería Kiabe, que sorprendería a Piccolo ya que sus poderes en estado base eran similares a los de Goku y Vegeta. Pero al ver que no se podía transformar en Super Saiyajin, lo amenazaría que si es que no daba una buena pelea, iría a matar a lo de su planeta. Así, haciendo enfadar mucho a Kiabe y alcanzaría el Super Saiyajin, donde Piccolo se esforzaría un poco, así derrotando a Kiabe, y le diría que no le crea lo que le dijo antes, que lo dijo para que despierte ese poder. El último peleador del universo 6 sería Hit, donde Piccolo, al notar que había una gran diferencia de poder, pasaría a su forma Orange, donde todos estarían sorprendidos al ver que Piccolo aumentó su poder en tan poco tiempo, sobre todo Goku y Vegeta, ya que Piccolo superó sus poderes como Super Saiyajin Blue. Piccolo, al haber tenido tantos combates, no estaría en su 100%, al no tener la misma resistencia que los Saiyajins. Hit también estaría sorprendido, ya que pensaba que los Namekianos no podían llegar a tener ese nivel de poder, pero usaría sus saltos en el tiempo, donde Piccolo no podría hacer nada contra esa técnica, aunque se la puso difícil, ya que hizo una estrategia increíble con su Makanko Southpaw, pero igualmente sería derrotado. Vegeta sería el siguiente en pelear, donde pasaría al Super Saiyajin Blue, pero igualmente tendría los mismos resultados que Piccolo. No podría hacer nada contra el salto de tiempo de Hit, y perdería rápido sus poderes, ya que pasó al Super Saiyajin Blue de golpe y todavía hasta este punto de la historia no tenía esa fase perfeccionada, así siendo derrotado. Goku sería el siguiente, donde con su estado base le daría problemas a Hit, ya que llegó a adivinar sus movimientos, ya que en el salto del tiempo en el manga no está tan roto como en el anime. Así Goku pasaría al Super Saiyajin, intercambiando varios golpes con Hit. Luego pasaría al Super Saiyajin Dios, donde seguiría intercambiando golpes y patadas, pero en un descuido del sicario, Goku le intentaría dar un golpe, transformándose en Super Saiyajin Blue. Hit lo esquivaría, pero Goku hábilmente le daría una patada que lo mandaría lejos, y cargaría un Kamehameha lanzándolo. Pero en esta historia, como Hit no solo peleó con Vegeta, sino también con Piccolo, estaría más cansado que en la historia original. Por eso, no sería capaz de esquivar el Kamehameha y Goku obtendría la victoria. Así, el universo 7 siendo el ganador del torneo. Zeno-sama aparecería y diría que se emocionó mucho con los combates y que para la próxima hagan un torneo con los peleadores de todos los universos. Goku se emocionaría y se haría amigo de Zeno-sama. Luego de eso, Bulma se daría cuenta que la última super esfera del dragón que faltaba era el planeta en el que estaban, así que invocarían a Super Shenlong y Bills pediría como deseo que se reconstruya el planeta Tierra del universo 6, regresando todos a sus hogares. Tiempo después, Trunks del futuro aparecería en Corporación Cápsula Malherido. ¿Cómo serán los acontecimientos de esta saga, ahora que Piccolo puede ser un gran aliado para los combates? Eso lo dejaremos para la próxima parte. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No se olviden suscribirse, dejar su like
que la meta para la próxima parte es de 80 y no se olviden de pasarse por el canal secundario. Sin nada más que decir, hasta la próxima.